vayan incorporando. Bien, hoy inicialmente voy a comentar que en estos talleres, el quinto y el sexto, pues vamos a ver cuáles son 4 de las 7 herramientas claves que yo creo que tiene el sistema de gestión de buen gobierno corporativo. Vamos a ver el código, su proceso de elaboración, el manual de buen gobierno corporativo, veremos también la política y también un procedimiento, que es el procedimiento que yo creo que es clave, que es el de evaluación de los riesgos. Y sin más voy a tratar de compartir el primero de los 2 talleres, que sería el quinto. Se ve correcto, Miguel Ángel. Perfecto, bueno, pues vamos a empezar entonces. Inicialmente vamos a tratar de concretar en qué lugar estamos del buen gobierno corporativo, tratando de ver realmente cuál es el papel que van a jugar estos documentos dentro del marco normativo y de gestión como elementos clave. Vuelvo a recordar, para aquellos que no han estado en los talleres anteriores, que estamos tratando de un sistema de gestión que tiene varios principios, varias reglas básicas y un eje nuclear que es el de cumplimiento normativo. Los otros 2 ejes serían el de la ética y, por último, el de gobernanza. En esta diapositiva pues se tienen aquella normativa de cumplimiento obligatorio y voluntario que de alguna manera van a regir los formalismos apropiados como para que luego podamos construir el marco de la gestión sobre los mismos. En esta diapositiva vemos realmente que los métodos y los sistemas elegidos para construir las herramientas que puedan gestionar los elementos formativos configurados en las diferentes legislaciones aplicables, como finalmente se estructura y articula con el fin de poder desarrollar un sistema de gestión que finalmente tiene una serie, como he dicho, de elementos claves que lo van a posibilitar para la ética, el código de buen gobierno, que lo vamos a ver ahora. Para la parte de cumplimiento normativo, toda la parte de normativa, ya vimos en el taller 4 cuál eran la normativa exigible y también voluntaria que completaban y que configuraban el sistema, y también el proceso de evaluación, la identificación, la evaluación, el control y el seguimiento de los riesgos que en este caso son penales. Precisamente hemos escogido este estándar, el de la UNE ISO 37301 y también la española 19601, dado el impacto que tienen el incumplimiento del Código Penal para las empresas, y por tanto en este caso vuelvo a comentar cómo van a ser el eje nuclear de construcción de todo el sistema, y por tanto todo el proceso de evaluación se van a hacer inicialmente, aquí se va a concretar sobre los delitos que potencialmente pueden ser susceptibles de ser cometidos por las personas jurídicas. Esto no quiere decir que las organizaciones no deban de desarrollar un esquema, un sistema de gestión de los riesgos, que en este caso es más amplio, y al final se van a concretar de acuerdo con los elementos y principios de otro estándar, que en este caso es una UNE ISO, que es la 37.700 para la construcción de este sistema de gestión de riesgo. Bien, este sería un poco el modelo completo, que en este caso lo que sí cumple son las condiciones establecidas por el estándar, por el Código Penal actual de 2015, en su artículo 31 bis, numerales del 1 al 6. Bien. Y ahora sí, en principio, bueno, volver a comentar realmente que hay mucha información en estas diapositivas y que por tanto voy a procurar concretar lo más posible de cada una de ellas, pero es imposible que se pueda dar todas. No obstante, se van a colgar en el repositorio, que ya veremos cómo al final la Confederación, el foro, ha ido concretándolo a través en su web, y eso sí, procuraremos responder a los interrogantes que se vayan produciendo después de la exposición de los talleres 5 y 6. Hoy, ¿qué vamos a dar? Bueno, pues lo que he comentado del taller 5, los elementos clave que constituyen el buen gobierno corporativo, y vamos a tratar de responder a una serie de preguntas que también son clave en la configuración de este sistema. ¿Por qué debe integrarse el código ético y de conducta en los sistemas de gestión? ¿Cuál es el proceso de generación del código?
cuál es su justificación, finalidad y alcance, cuáles son los compromisos, los principios, las conductas, cuál es la política, cuál es el manual, cuál es su justificación y qué elementos lo contribuyen a que sea la expresión de lo que establece el Código Penal en ese artículo que anteriormente hemos mencionado, 31 bis, el numeral 5, cuáles son los instrumentos de evaluación y comunicación, quiénes son los destinatarios. Y para ello, esta diapositiva, pues de una forma un poco más concreta, va a desarrollar los contenidos que ahí figuran. El código, la política, el manual, cuáles son los documentos clave que se van a reportar en el repositorio. Y finalmente pasaremos al taller 6 sobre evaluación de riesgo. Bien, y ya sin más empezamos con el código de buen gobierno corporativo, que sería el elemento esencial, el elemento sobre el que se va a construir todo el sistema, porque realmente el código es lo que impulsa, lo que le da el perfil a la cultura de la organización, que pueda estimular a todas las personas, tanto internas como en sus relaciones con otro grupo de interés, en la constitución de un buen gobierno corporativo. El Código de Buen Gobierno Corporativo tiene como finalidad promover que todas las personas vinculadas a una organización asuman un sistema de buen gobierno corporativo centrado en los principios y compromisos de su cultura ética, gobernanza y cumplimiento normativo y de otros requisitos que le son aplicables. Lógicamente, teniendo en cuenta los fines, las actividades que trata de cubrir la organización y además la fase en la que desarrolla sus actividades con el fin de establecer un marco de diálogo con cada uno de los grupos de interés y también con la normativa que es de aplicación dentro de esas diferentes fases de su ciclo de vida. Bien, en esta diapositiva pues vemos realmente el esquema de elaboración y también el esquema de cómo se pone en marcha y cuáles son los elementos de su contenido, ¿no? Vamos a ver realmente cuál es empezamos por la presentación. Si se puede apreciar, el código pues tiene un diseño, tiene una maquetación concreta, con el fin de que sirva de elemento, también de elemento de comunicación, un elemento de comunicación que tenga una buena visibilidad y que pueda compartirse con facilidad entre cada uno de los diferentes partes que son interesadas de la organización y por tanto que pueda llegar de una forma más fácil y también sencilla. En cuanto a la presentación, bueno, pues comentar realmente que este documento, esta herramienta, pues es lo que va a tratar de influir o de estimular a los grupos de interés como para poner en marcha todo el esquema de buen gobierno corporativo. En este caso no es más que el camino hacia lo que sería la cultura ética compartida, en donde se van a poner de manifiesto las reglas, las conductas, los principios sobre los que se rige la organización a la hora de la prestación de sus servicios o de sus actividades, sus obras o de cualquiera de las actividades que desarrolle, teniendo en cuenta además cuáles son los grupos de interés a los que se aporta el valor que con las actividades se trata de desarrollar y también los temas que son importantes de acuerdo a esos requisitos que son internos y que tienen que ver con esas actividades y los grupos de interés a los que se desarrolla el código ético. La finalidad de nuevo es pues eso, tratar de promover a que todas las personas, tanto internas como externas, que se vinculan con la organización, pues puedan desarrollar al mismo tiempo una cultura que sea capaz de trazar la línea de cómo se va a configurar la organización para hacerse sostenible a través de este modelo, de este sistema de gestión de buen gobierno corporativo. En este caso, el código ético pues, ha de alinearse pues, no solamente con los temas de interés y con las actividades, sino también con los elementos que son clave para desarrollar un sistema. Lógicamente, el código debe de concretar también cuáles son las justificaciones y las exigencias, tanto obligatorias
como también voluntaria, que tiene mucho que ver perdón, aquí me ha dado un salto. A ver, la metodología y estructura. Bien, ya he comentado anteriormente que la metodología y la estructura son dos de las herramientas básicas como para que el código pueda prestar la utilidad y la finalidad y también la dirección a la que quiere llevarse, porque en su participación van a también a relacionarse pues diversos grupos que son de interés como para que efectivamente la finalidad y el propósito del código ético, del código de buen gobierno corporativo se lleve a efecto. En este sentido, la metodología utilizada, en esta metodología primero se desarrolla una serie de actividades por un equipo que se forma ad hoc, precisamente pues para que se identifiquen los compromisos y las conductas que el código debe reflejar. Se desarrolla un proceso para su elaboración que de alguna forma tiene que estar liderado por un especialista en esta materia. Ya veremos cómo en alguno de los talleres del foro, pues todo este proceso de elaboración se va a desarrollar de manera pues que se sepa realmente cómo se configura, cómo se lleva a efecto y cuáles son las reglas y conductas que tiene. El proceso de elaboración es un proceso que inicia primero por una elaboración inicial, la aprobación inicial por parte de un comité que se ha generado precisamente como para que, entre otras materias, apruebe el código, como luego lo aprueba posteriormente un órgano de gobierno de la organización y finalmente cómo se ratifican por otro órgano de gobierno superior. En este caso, pues el proceso sería aprobación inicial por el comité ético de buen gobierno corporativo, aprobación por el Consejo de Administración y finalmente ratificación por la Junta de Accionistas. Proceso de comunicación tan importante como el anterior, es necesario expresarlo a los diferentes grupos de interés como para que de alguna manera conozcan las líneas básicas de cómo se desarrolla el código, que la comprendan y por supuesto también traten de compartirla con sus compañeros, con sus superiores, incluso con otras personas que son externas a la organización, pero que se relacionan con ellos a la hora de la prestación de los servicios. El quinto punto sería el proceso de evaluación para que en un momento determinado sepamos realmente cómo se encuentra esta herramienta, que es una herramienta de gestión viva y que por tanto debe de ir desarrollando y de ir implementándose tratando de conseguir un máximo de comportamiento compartido en toda la organización. Y finalmente cómo se introducen también en el código elementos de mejora con el fin de hacer que el código vaya ganando más peso dentro de la organización y se constituya como un elemento que organiza de una forma colectiva a toda la organización como la verdadera herramienta de liderazgo organizacional. Elementos que contribuyen a esa estimulación, a ese proceso de influencia en la cultura, pues son las diferentes campañas que han de ir desarrollándose fundamentalmente sobre aquellos elementos que son clave en la organización, que son los que vamos a ver en estos talleres. Los elementos del código que deben de alguna forma verse reflejados en el código, pues son temas relevantes, grupos de interés, elementos, también los valores y, por supuesto, también lo que es más importante, los principios de cumplimiento obligatorio o voluntario y también las conductas de que cada uno de los grupos de interés fundamentalmente internos de la organización deben desarrollar con el fin de que se pueda garantizar el cumplimiento. Principios que no solamente forman parte de la cultura, sino que son de exigencia obligatoria y que, por tanto, deben de traer aparejado una serie de procedimientos que de alguna manera obliguen a su cumplimiento a través de procedimientos sancionadores y procedimientos que han de velar no solamente por su cumplimiento, sino por la garantía para que dé fiabilidad y confianza al sistema. La parte de valores sería también una parte fundamental sobre la que se construyen los principios y también las conductas que acabamos de comentar,
en la parte del seguimiento y evaluación, que como he comentado sería la herramienta que permite mantener vivo al código y que por tanto también la expresión de su contenido tenerla de una forma también en coherencia con los cambios que se vayan produciendo en la propia organización, que como estamos viendo en estos últimos años son cambios que se producen no de forma incluso planificada, sino de forma disruptiva, como consecuencia de la aparición de circunstancias que sobrevienen a la organización y que, bueno, el ejemplo son las crisis que sobrevienen como consecuencia pues, de pandemia o incluso el tema de la guerra y tal, que hace que las organizaciones pues, tengan un desempeño que de alguna manera se interrumpan con este tipo de limitaciones y de condiciones que se vienen desarrollando. Bien, con esto pasaríamos al segundo de los elementos que serían clave para la implantación de un buen gobierno corporativo y en la política. La política como expresión de la voluntad del órgano, de los máximos órganos de dirección de una organización. En la política vamos a ver realmente aquellos elementos, aquellos objetivos, aquellas líneas de comunicación entre la propia organización y todos los grupos de interés en donde el órgano de gobierno, a través de su liderazgo, de sus autoridades y de sus responsables, expresan realmente cómo quieren que se desarrolle, cómo quieren que sea esa empresa, de forma que efectivamente se pueda garantizar pues, la sostenibilidad a través de los diferentes procedimientos, de la articulación de sus programas y de cómo se integran dentro de los mismos con el fin de que se pueda llevar a efecto lo que realmente se trata de establecer dentro del buen sistema, del buen gobierno corporativo. La política que va a tener una serie de fines que de alguna forma van a ser aquellos que ya se expresan en el marco estatutario, también, por supuesto, las actividades sobre las que se va a desarrollar todo el marco de la gestión y que de alguna forma van a concretar, bueno, pues todo lo que entrañen los requisitos aplicables de acuerdo a las partes que son interesadas y también cuáles son los principios y valores que van a regir precisamente este marco de la política. La política también expresará su razón de ser y también el valor que se trate de añadir a los grupos de interés a los que se acerca, a los que se trata de desarrollar esta gestión. Sí, buenos días. En la misión veremos la contribución que tiene esa forma esa razón de ser de la organización y también veremos la visión que de alguna manera traza la estrategia para alcanzar realmente aquello que se desea hacer en los próximos ejercicios, de manera que marque las líneas de actuación de acuerdo con el propósito que finalmente va a formar parte de la planificación que la organización desarrolle. En la política vamos a ver también cuáles son los valores que de alguna manera van a formar parte de esa exigencia del órgano de gobierno, tratando de desarrollar cuáles son los principios que la empresa va a sostener para crear sus valores. Para crear sus valores dentro de un marco de gobernanza que, como vamos a ver en la parte de gobernanza, va a expresar realmente cómo se definen, cómo se crea, cómo se entrega y cómo se sostiene esa propuesta de valor que va a tratar de desarrollar la empresa con la misión que tiene a la hora de desarrollar su misión. En este caso, la definición de estos valores, de alguna forma, supone la propuesta de valor de la organización. La referencia en el sector, el compartir conocimiento, el ofrecimiento de soluciones, la experiencia, la generación y formación de forma colaborativa y compartir pues, la red de proveedores o de colaboradores, el fomento, como hacemos en estos talleres, de la cultura, del buen gobierno y del cumplimiento, criterios de competitividad, compromiso, etcétera. Finalmente, vamos a ver realmente a quién se extiende
La política tiene solo grupos de interés en donde esas actividades va a marcar no solamente lo que hace, sino también la propuesta de valor que añade a los grupos de interés, y finalmente la línea de compromiso, en donde cada uno de los grupos de interés va a tratar de comprometerse con esta exigencia marcada por el órgano superior de gobierno, de forma que la estimulación, la influencia de los grupos de interés pues pueda ser desarrollada de una forma más factible, más fácil. Bien, esto sería la política, y con este segundo elemento pasaríamos a lo que sería el manual. Bien, el manual sería el tercer elemento que de alguna manera trataría de concretar pues aquellas condiciones y aquellos elementos que demandan, que exigen, que establecen el Código 31 bis del Código Penal en su numeral 5. En concreto, el manual debe de configurar pues, los elementos que vamos a ver ahora, pero una cosa es la parte formal y otra cosa es la estructura de dirección o de gestión. En este caso, lo que hemos hecho es hacer compatible los formalismos exigidos por el Código Penal con reglas de dirección y de gestión, como para que el manual no solamente sea un documento formal, sino que sea un documento de gestión. Y por tanto, la configuración y la estructura y los métodos exigidos para el desarrollo del manual no solamente son de acuerdo al Código Penal o la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, sino que esto se ha integrado en una estructura de gestión que está estandarizada a nivel internacional y que, por tanto, nos van a permitir una gestión idónea, eficaz y conforme, de forma que podamos en cualquiera de los momentos conocer el grado de ejecución y de actuación que tiene el buen gobierno corporativo. Bien, por tanto, este programa, este manual de gestión de buen gobierno corporativo, pues establecería ese modo de organización que es exigible, pero que es el idóneo como para tener un sistema de gestión de buen gobierno que incluya, que integre la ética, el buen gobierno y también el cumplimiento normativo de cualquier organización. Volvemos a esta diapositiva, vemos realmente, por una parte, cuál es el camino seguido por las organizaciones para pasar de la parte operativa o de la parte tradicional a las exigencias de las actuales empresas que son sostenibles, y cómo el marco de la gestión del buen gobierno corporativo se encamina como las reglas básicas que deben de reunir como para que ese tránsito sea idóneo, sea factible y sea posible. El nuevo marco de la empresa sostenible tiene un enfoque que es diferente y que, por supuesto, integra la ética, el buen gobierno y el cumplimiento normativo. Esta sería la parte introductoria, para pasar a la parte de su justificación, que, como se ha comentado, tiene una parte, en este caso, también triangular y exigible de acuerdo a la legislación, que sería el Código Penal, la circular de la Fiscalía General y la orden HTP de 1031 de 2021 sobre el sistema de gestión, de recuperación, transformación y resiliencia para las empresas que de alguna forma tengan relación o beneficio con los fondos de recuperación de la Unión Europea. Los elementos de entrada en esta configuración son aquellos que ya he comentado del artículo 31 bis del Código Penal, condiciones de exención, la adopción para adoptar el control de un modelo adecuado, cuyos requisitos serían la identificación de los riesgos, que también vamos a ver, el fomento de la cultura a través del código ético, los recursos necesarios, que ya veremos en el taller correspondiente cuáles serían, la información a los grupos de interés de esos incumplimientos y cómo de alguna manera se gestionan para el caso en donde se puedan producir incumplimiento del mismo, y también las herramientas del sistema. Y luego, finalmente, a partir de además de esta justificación, como aquí se puede ver, que reúnen e integran las diferentes condiciones del Código Penal. De alguna manera esta sería la justificación del manual. A continuación también, bueno, pues
El manual contendría como otro elemento el objeto y la finalidad. El objeto y la finalidad que tiene que ver con los diferentes elementos que lo contribuyen y que sería, por supuesto, la implementación concreta del sistema, cuáles serían la gestión de los riesgos penales, el despliegue de los diferentes elementos que contribuyen al desarrollo del sistema, los controles de operaciones de acuerdo a los riesgos, también el control de las actividades, la información de los riesgos de los grupos de interés, ese fomento de la cultura que hemos comentado y que de alguna manera, a pesar de que este elemento clave, que es el manual, hoy se comenta aquí, en el resto de otros talleres, pues se van a definir de una forma más concreta estos requisitos que forman parte de elementos que de alguna manera se verá cómo se gestionan, cómo se desarrollan, cómo se articulan y cómo se estructuran e integran dentro del sistema de buen gobierno corporativo. El alcance, pues lógicamente el alcance no solamente irían destinados a los grupos de interés interno, a los miembros internos de la organización, sino también a otros que serían externos. El otro elemento también clave, otro requisito, pues sería la metodología, los métodos escogidos como para configurar el manual como una herramienta que lo gestiona, que en este caso se basa en la estructura de alto nivel y también en una articulación a varios niveles, de alguna manera, para que la contribución sea la idónea. Aquí se expresan los diferentes estándares que se han escogido para un desarrollo metodológico de forma integral. La estructura que, como he dicho, es una estructura de alto nivel, contrastada y que garantiza su adecuado nivel de gestión, como para garantizar, a modo de la gestión por proceso, los diferentes elementos de entrada y también de salida, con el fin de que los resultados sean los resultados planificados, previstos, que se someten a control, a seguimiento y que finalmente responden a la oferta, al procedimiento de control, de propuesta de valor que se trata de desarrollar a través de la misión de la organización. Niveles de organizativo, bueno, pues que todo el sistema se organiza con una serie de niveles, que son 3, con una escala, en donde de alguna manera uno permite el paso al siguiente y también al tercer nivel de forma también estructurada. El nivel 1 responde a los procesos y procedimientos para desarrollar las herramientas que ya hemos visto en los talleres 2, 3 y 4, también en relación con el sistema, que sería contexto, liderazgo y planificación. El segundo nivel sería también desarrollado con los diferentes elementos que tienen que ver con otras herramientas, que serían las de apoyo, operación y evaluación. Y por último, nivel 3, que serían las herramientas, los niveles, los procedimientos que permiten el desarrollo de una forma transversal en los 2 niveles anteriores. Bien, los elementos que contribuyen, los elementos de gestión, pues son los que aquí se exponen, que serían contexto, serían liderazgo, que serían planificación, apoyo, operaciones, evaluación y mejora. Y con ello estamos configurando una herramienta de gestión de mejora, de buen gobierno corporativo, que de una forma más concreta tienen pues, los diferentes requisitos. Para el tema del contexto, la parte de contexto, pues tendríamos los estatutos, el contexto, la normativa de aplicación, la gestión de los riesgos, de los grupos de interés, de los riesgos de oportunidades, los diferentes elementos de diagnóstico, la evaluación de los riesgos, el mapa, de manera que podíamos responder a diferentes cuestiones clave a través de una serie de herramientas que permite evidenciar pues precisamente cómo se construyen esos elementos de contexto. Otro de los requisitos sería el liderazgo, que también lo vimos en el taller 3, y que en este caso vemos realmente cuál es el compromiso del líder para desarrollar el código, pero también los principios y fines que finalmente se vuelcan en esa herramienta que ya hemos visto anteriormente, cuál sería también como el compromiso del liderazgo hace que se pueda desarrollar una política de acuerdo con la exigencia y con ese compromiso de la dirección, de la alta dirección, cómo se hace el manual, que precisamente es lo que estamos viendo ahora, cómo se desarrolla, cómo se promueven, cómo se articulan los compromisos
y cómo se obtienen el compromiso de los grupos de interés, cuáles serían las declaraciones y quiénes tienen que firmar las declaraciones de ausencia de conflicto, cómo se organiza la empresa sostenible para precisamente poder desarrollar todo este esquema y, en definitiva, cómo se responden a estas cuestiones que son clave para determinar esos requisitos de la dirección y del liderazgo, y también cuáles son las herramientas a través de las que se desarrollan precisamente estos requisitos que forman parte de este segundo elemento del manual. El tercero, pues, sería la planificación del buen gobierno corporativo, y en este caso el manual va a reflejar cuál es el plan, cuál es el objetivo necesario para su despliegue, cómo se evalúan en este caso los riesgos penales por exigencia del Código Penal, cuáles son los planes de cumplimiento y cuáles son los riesgos y oportunidades, los objetivos y también las metodologías. En definitiva, en este elemento, en este requisito, el modelo, el manual va a responder a las acciones para aplicar, prevenir y detectar los riesgos y la gestión de los riesgos penales, cómo y cuándo se evalúan o qué importancia tiene para establecer los objetivos que se incorporan al plan, y también cuáles son los documentos, las herramientas y los métodos que permiten configurar respuesta a esos elementos que contribuyen al tercero de los elementos del buen gobierno corporativo. Otro importante es el apoyo que la organización ha de desarrollar como para que los anteriores elementos puedan desarrollarse de una manera efectiva, de una manera idónea a las actividades y a los grupos de interés a los que se refieren. La cultura con sus diferentes elementos de despliegue, los recursos, los procesos de competencia, formación y selección, los elementos de contratación y compra, la comunicación, los repositorios que deben de ponerse al alcance de los grupos de interés como para que puedan tener al alcance toda la información y las herramientas necesarias. ¿Cuáles serían los canales de información para que cualquiera de los grupos de interés puedan comunicarse con las empresas como para comunicar aquella información que sea relevante, pero también que sea consecuencia de alguna irregularidad o de incumplimiento, y cuáles son también las herramientas de transparencia y acceso a la información que no solamente deben estar reflejadas en el código, sino también en aquellos dispositivos de la organización, como para que puedan reportar todo este conjunto de elementos que puedan garantizar la contribución a cada uno de los grupos de interés al que se desarrolla. Por tanto, aquí vamos a responder a cuáles son esas cuestiones que son claves como para configurar esos requisitos que soportan, que van a ayudar a las acciones que la empresa va a poner en marcha para que el buen gobierno corporativo sea un gobierno corporativo eficaz y que sea conforme con lo que se establece en el código y en la política. Estas serían las herramientas que van a contribuir a dar respuesta a estos elementos clave. Los procedimientos y las herramientas de operaciones, es decir, qué hace la organización como para garantizar que realmente aquello a lo que se compromete y que dirige de una forma planificada y con unos soportes concretos como para garantizar que sean conformes y también se pueda desarrollar. Bueno, aquí estamos en qué hace y qué hace la organización como para que finalmente el gobierno sea un buen gobierno corporativo que permita a la empresa su configuración como sostenible. Aquí estaríamos la parte de qué hace de acuerdo con la planificación y de acuerdo con los controles que tiene establecidos, controles que son económicos y financieros, pero también de recursos humanos y tecnológicos, y cuáles son las medidas de control que se expresan, cuáles son las cláusulas que se tienen con cualquiera de los grupos de interés como para desarrollar precisamente esos elementos que van a contribuir al éxito del buen gobierno corporativo, cuáles son los procedimientos que se desarrollan en los casos de incumplimiento y cuáles son los procesos de diligencia debida. En definitiva, cómo respondemos a las cuestiones claves que tienen que ver con las operaciones de buen gobierno corporativo
y cuáles son aquellas evidencias, aquellos registros que vamos a tener a disposición de cualquiera de los grupos de interés, incluyendo a las autoridades para el caso de que se nos pida información de cómo estamos gestionando, cómo estamos actuando y cómo estamos tomando decisiones dentro de este marco normativo, de este marco de gestión, de este marco de organización del sistema de gestión de buen gobierno corporativo, que, como he dicho al gobierno, se centra en tres de sus principios, que son la ética, el cumplimiento y el buen gobierno corporativo. Finalmente, la mejora, la evaluación, que serían los procedimientos para seguir, analizar, medir, evaluar, auditar el sistema de cumplimiento, revisar e informar y reportar sobre las cuestiones que son clave dentro del sistema de buen gobierno y también cuáles serían los procesos que lo gestionan y también la información y herramientas que nos garantizan de una forma evidente cómo son estos procesos de evaluación. Finalmente, cuáles serían los elementos de mejora que van a hacer que el sistema sea vivo y que no solamente sea conforme con la planificación, estrategia y procedimientos que se desarrollan, sino también con otros elementos que van a venir a configurar una herramienta viva y que no solamente es conforme con lo que se tiene, sino que se nutre del conocimiento a través del análisis de la conformidad, a través de las auditorías de cumplimiento, la detección de la no conformidad analizando las acciones que permiten corregir y mejorar el sistema, pero también las mejoras que el propio sistema incorpora a través de esos grupos que permiten desarrollar e implementar después del análisis de lo que se hace, estableciendo líneas de mejora y también como el benchmarking, la alianza con otras organizaciones o los grupos también internos de mejora son capaces de intervenir para tratar de mejorar el sistema con ocasión de no solamente incidentes, sino que con ocasión de otras estrategias, otras acciones que se están desarrollando en cualquier otra organización similar, porque es del mismo sector o incluso no del mismo sector, pero que de alguna manera son de aplicación en el mismo sector. Bien, pues con todo esto tendríamos una relación de aquellos documentos que permite un reporte a través de los dispositivos de transparencia de la organización y de esta manera, bueno, pues tendríamos por este taller otra serie de documentos que se reportarían a través del repositorio que ANESMA está desplegando a través de su página web, en la parte de recursos y la parte de biblioteca, en donde se accede de una forma fácil a cada uno de estos documentos, en donde cualquiera de las organizaciones que están interesadas pueden entrar y pueden ver realmente de qué se trata y cómo se construyen. Bien, y finalmente, sin más, dado el poco tiempo que tenemos, vamos a pasar al siguiente taller. Que sería el taller de la evaluación de riesgos. Bien, me parece que se está viendo el... Se ve correcto, Miguel Ángel. Perfecto, bien. Bueno, pues como en el primer taller, voy a tratar de concretar en qué lugar estamos del buen sistema de gobierno corporativo. Como se ha dicho en una de las diapositivas anteriores, voy a ver si aquí tengo alguna que pueda alimentar. No. Bueno, a ver, para concretar, estaríamos dentro del triple eje del buen gobierno corporativo, estaríamos en el eje central, en el eje triangular, que sería la parte de cumplimiento, y los dos elementos básicos de los 7 elementos que constituyen el buen gobierno corporativo, estaríamos en la parte de evaluación. Este eje triangular de cumplimiento estaría compuesto por dos, la parte de cuál serían las exigencias normativas exigibles,
Y por tanto, aquí estaría el documento que también se ha colgado en el repositorio, es decir, cuáles serían las exigencias normativas, y hoy vamos a centrarnos en este tercer elemento, que sería la gestión de los riesgos. La gestión de los riesgos que de alguna manera va a permitir configurar y articular el resto del sistema. Por tanto, por eso digo que realmente esta parte, este taller, sería un taller también básico que es necesario comprender como para que el sistema pueda ser un sistema idóneo y eficaz. ¿Por qué? Porque de alguna manera la evaluación de los riesgos, a pesar de que se hace de una forma técnica y metodológica, se construye sobre las diferentes actividades. ¿Pero de acuerdo a qué? Bueno, de acuerdo a las diferentes líneas que se desarrollan a la hora de prestar esos servicios, teniendo en cuenta cuál es el ciclo de vida en donde se desarrollan y también los grupos y personas con los que se establece una relación a la hora de prestar esos servicios. Por tanto, en concreto, la gestión de los riesgos formaría parte de lo que sería el eje nuclear del sistema de buen gobierno corporativo y formaría parte de la parte de cumplimiento. En este caso, se han utilizado dos metodologías. La metodología relacionada con la gestión de los riesgos, la gestión de los riesgos y también cómo se gestiona los riesgos de cumplimiento penal. Por tanto, son dos metodologías voluntarias y una exigencia formativa obligatoria que es la del artículo 31 bis del Código Penal. Y con ello vamos a ver realmente cómo se construye un procedimiento que sea capaz de identificar los riesgos fundamentalmente penales de nuestras actividades en la relación con nuestro grupo de interés a lo largo de su ciclo de vida. Y sin más, la nota introductoria, pues de alguna manera trata de escribir esto que estoy comentando. Esto es un elemento clave, es el 3, va a responder a una serie de necesidades que son las que acabo de comentar, fundamentalmente los riesgos que son penales, porque son los de mayor impacto en nuestra organización y porque son aquellos que además nos pueden llevar a la imposición de sanciones de tipo, no solamente de tipo económico, sino también de tipo administrativo, que pueden llegar no solamente desde la suspensión hasta el cierre, y porque además puede ocasionar una reputación nefasta a nuestra organización que pueda hacer realmente que decaiga nuestro nivel de ingreso a través de la caída del negocio. Evaluación de riesgo que tiene una serie de entradas que ya he comentado y que de alguna manera tiene una serie de parámetros y de criterios que vamos a ver a continuación y que de alguna manera se tratan de articular a través de una serie de contenidos que son los que van a expresarse en este taller, que son las de analizar realmente el qué, el por qué, cuál es la fuente de información necesaria para de alguna forma concretar cómo se identifican esos riesgos, cómo se evalúan y cómo son los parámetros, cuáles son los mapas para identificar de una forma cómoda y sencilla y de alguna manera cuáles son las matrices que nos van a permitir visualizar en un mismo esquema cuáles son, pero no solamente aquellos riesgos que son inherentes por las actividades, sino aquellos que son realmente los importantes y son aquellos sobre los que tenemos que centrar realmente el enfoque para tratar de que efectivamente pues, esos riesgos pues, puedan eliminarse o puedan reducirse o puedan modificar el grado de probabilidad o de frecuencia o de impacto, o el valor del impacto que sobre los mismos se estén desarrollando. Y para esto tendremos una serie de acciones que formarán parte del resto de otros talleres, que serían fundamentalmente el 7 y el 8, que sería las herramientas de control y de planificación control para mantener lo que efectivamente se ha identificado y evaluado y, por supuesto, cómo se planifican, cómo se interviene para que se pueda eliminar o minimizar el impacto sobre los diferentes elementos, los diferentes parámetros que efectivamente han servido como para establecer la evaluación. Y sin más pasamos a la justificación normativa exigible, que en este caso es el marco legal que ya nos obliga desde el año 2015 a cumplir. Por eso el tema del cumplimiento forma el eje triangular del sistema de buen gobierno corporativo, que precisamente es sobre el que se articula el resto. ¿Por qué?
porque es un sistema de cumplimiento, que en este caso es de cumplimiento penal, y es el que configura la parte de por qué establecemos este sistema de buen gobierno. Aquí el artículo 31 bis del número 5 del Código Penal, numeral 5, establece claramente en este caso que la identificación y evaluación de los riesgos penales es una de las condiciones que deben reunir las empresas dentro incluso de, que debe además configurar dentro de su, en este caso, de su manual para que pueda exceptuarse del cumplimiento o de que sean susceptibles de incurrir en responsabilidad penal. Por tanto, en concreto, el Código Penal nos exige un sistema de buen gobierno que tenga una parte de garantía de que se cumple con la identificación y análisis de los riesgos penales. Pero como precisamente esta parte formal es una parte formal que es de difícil gestión, por eso hemos traído también, hemos hecho que la parte del tránsito del formalismo penal a la posibilidad de que pueda gestionarse a través de herramientas de gestión, de dirección, pues se integre y se articule a través de una serie de estándares y de metodologías técnicas que también tenemos a nivel nacional y a nivel internacional y que son las que aquí se expresan. Por tanto, este tercer elemento clave no solamente se construye sobre unas condiciones formales que nos exigen el Código Penal con su interpretación a través de la Fiscalía General del Estado, a través de su circular 1/2016, sino que además se articulan y estructuran a través de estos estándares. Se han elegido la UNE ISO 31000-2018 para determinar la gestión de los riesgos. Se han seleccionado una serie de indicadores a través de la UNE 66-175, se determinan cómo se construyen, cómo se articulan e integran dentro de la organización a través del requisito sexto de la UNE, que es una normativa española para el cumplimiento penal, y a continuación tenemos el despliegue de qué es lo que vamos a desarrollar. Bueno, pues en este caso el 6.2 es el sistema de evaluación de los riesgos, que en concreto es el taller 6, que es lo que vamos a ver ahora. En el taller 2 ya vimos las acciones que habían que desarrollar para que precisamente se pudiera abordar esos riesgos penales, que serían la configuración de las actividades, el contexto, la comprensión de la organización a través de su conocimiento, de su fortaleza, habilidades, oportunidades, cómo gestionamos los grupos de interés y su diálogo y el diálogo con ellos a través de la identificación de esas necesidades y también de esas expectativas que son los que van a formar parte de la creación del modelo de valor que cuando se confirma, se estructura, precisamente se dirigen con la entrega a ese grupo de interés para que esa propuesta de modelo de valor pueda configurar precisamente cómo la organización es sostenible a través de sus actividades, que en definitiva también añaden el modelo de valor. En el taller 8 vamos a ver cuáles son los objetivos y el plan para desarrollar precisamente lo que el sistema de evaluación de riesgo pone de manifiesto a través de la identificación, evaluación de esos riesgos. Por tanto, en concreto, nos quedamos con el apartado 6.2 de esta norma UNE 19.601, que se conforma con una serie de indicadores que están en esta UNE 66.171 y que de alguna forma forma parte de lo que sería la gestión de riesgo. Aquí tenemos de nuevo el marco de gestión, que sería en donde el elemento clave, que es el procedimiento de identificación y de los riesgos, sería ese elemento 3 de este eje articular de cumplimiento sobre el que el sistema de gestión de gobierno corporativo se traza. Bien, en cuanto al cómo son los niveles de gestión que aquí se va a desarrollar de acuerdo a lo que hemos comentado, pues de alguna manera partimos de lo que serían los riesgos, la gestión de los riesgos y oportunidades, tratando de ponernos primeros de acuerdo
en cuáles serían los elementos clave y cuáles son los términos de lo que tratamos de obtener a través de unas vías de entrada, unos elementos de gestión y las vías de salida. Pongámonos de acuerdo qué queremos decir cuando hablamos del evento o del riesgo o de la oportunidad o de la fuente de información, de riesgo, de oportunidad o de probabilidad y de impacto. ¿Por qué? Pues porque con todos los elementos que vamos a utilizar para la identificación y evaluación, a la hora de que obtengamos los mapas que nos van a situar en cuáles son los riesgos inherentes o los riesgos relevantes, nos van a permitir centrar el tiro estableciendo controles que bien nos permita minimizar o eliminar cualquiera de estos elementos, del evento, del riesgo, de la oportunidad, del riesgo o de la probabilidad y del impacto. ¿Por qué? Pues porque de esta manera vamos a tratar de garantizar que la propuesta de valor que la empresa sostenible trata de desarrollar, procurando cumplir con las necesidades y expectativas de los grupos de interés, pues pueda realmente garantizar realmente que ese propósito para el que se establece la organización se hace. En definitiva, estas cuestiones que aquí se expresan son las que finalmente nos van a servir luego para gestionar los controles y los planes de gestión. Por eso se han puesto aquí de manifiesto. Pero veamos ahora entonces cuáles serían realmente los elementos de entrada de gestión y de cuáles son los métodos que nos van a permitir articular todo el esquema de la gestión. En definitiva, ¿por qué hacemos todo esto? Bueno, pues lo hacemos para que efectivamente podamos cumplir con el propósito, que es generar la misión de la organización de acuerdo con una creación, con una propuesta de valor que la organización genera. A través de un liderazgo y un compromiso que la alta dirección tiene y que se desarrolla a través de esa herramienta y que finalmente todo esto lo va a gestionar a través de un proceso de gestión de los riesgos que implica una gestión sistemática de las políticas y de procedimientos de práctica. Con todo esto configuramos un esquema de gestión de los riesgos que es la que se contiene en el procedimiento, y el procedimiento que es la gestión de la evaluación de los riesgos. Bien, pues teniendo en cuenta estas ideas previas que son fundamentalmente técnicas de metodología y de articulación del marco de la gestión de la evaluación de los riesgos, vamos a pasar entonces, esto sería las matrices que de alguna manera documentan pues toda la identificación de las oportunidades, el análisis, la evaluación de los planes, en fin, aquí tendríamos un documento, una matriz marco de cómo se identifican tanto los riesgos como los grupos de interés, cómo se cruzan, cómo se obtienen los riesgos de acuerdo con ese análisis que se han hecho, cuál es la tipología del riesgo, cuáles son los departamentos y las áreas afectadas, en fin, todos los elementos que contribuyen a esa gestión del riesgo y que vamos a ver luego en el taller número 8. Bien, aquí vemos el marco de la gestión. El marco de la gestión que, como vemos, se hace a través de la metodología de la gestión por proceso, sabiendo, conociendo, identificando los aspectos formales y con elementos de entrada gestionamos y hacemos y desarrollamos actuaciones a través de la toma de decisión para que tengamos unas salidas que son conformes con aquellas acciones que previamente hemos desarrollado. Con todo esto tenemos el proceso, de alguna forma la metodología que no solamente se establece en el proceso, sino que permite estructurar y también integrar con el resto de las actividades que desarrollan la organización. Elementos de entrada, que son las propias de la configuración de un proceso de gestión, su análisis que nos va a permitir la identificación de aquellos riesgos que son potenciales, que aquí ya anticipo que son algunos que ya se identifican por parte de la evaluación que ya se hizo en su momento del Código Penal por parte de la Fiscalía General del Estado, cómo se evalúan a través de algunos criterios que vamos a ver ahora, cómo se hacen programas de intervención y también de control, cómo se revisan la evaluación, cómo se establecen los planes de medida para que se pueda disminuir o se puedan eliminar esos riesgos
y finalmente cuál es la expresión gráfica, la expresión documental de esos elementos de acción que serían identificar y evaluar, controlar, mejorar, evaluar y evaluar la gestión de los riesgos a través de ¿qué? Bueno, pues de una serie de actuaciones que tienen elementos de salida, que serían en este caso matrices, fichas, programas y planes. En este caso, bueno, pues aquí las reglas básicas veremos que es una adecuada e idónea de análisis, y también el marco, la matriz o el mapa de los riesgos que se identifican después del proceso. Bien, a continuación vamos a ver ahora cuál sería la fase de análisis. Aquí existen documentos que ya se han desarrollado en los diferentes talleres, que sería como el análisis de buen gobierno. A continuación tendríamos también pues hay identificación también como elemento de entrada de los delitos potenciales que aparecen configurados como he dicho, en la Fiscalía General del Estado, en donde aparecen 24 de los delitos, de los riesgos penales. Además se incorporan otros 8 como consecuencia de la aparición de otras directivas que han surgido después del año 2016 y que vienen a completar la relación potencial de riesgo que cualquier organización que sea jurídica, cualquier empresa privada, cualquier empresa que no sea pública o que sea privada, tiene que gestionar a través de una identificación de riesgo que de alguna manera sea la expresión de un procedimiento que no solamente es formal, sino también que es un procedimiento de gestión. Bien, con esta expresión, que sería el marco de la gestión y los elementos básicos de la gestión, tendríamos lo que sería pues todo el marco de actuación. Sabemos que ya tenemos el procedimiento, vamos a ver la evaluación, vamos a ver en concreto los parámetros que se van a utilizar o los indicadores y la fórmula utilizada, la metodología como para determinar cuáles serían aquellos que son inherentes o relevantes o importantes, cuál sería la evaluación, es decir, cómo se prioriza y cómo se miden el mapa y las medidas de control. Por tanto, después de tener el procedimiento, lo ponemos en marcha, estableciendo la evaluación. Vamos a ver, como digo, los parámetros y cómo vamos a hacer una evaluación posiblemente práctica. Aquí pongo en conocimiento de las personas que están participando en el taller que si desean hacer alguna evaluación práctica sobre alguna evaluación de riesgos concretos, de riesgos penales de su organización, bueno, pues pondremos al alcance algunos documentos prácticos. Desde luego pueden contar conmigo como para que podamos desarrollar de una forma conjunta cómo se hace la evaluación de riesgos inherentes y de riesgos penales de cualquiera de la organización que tengan interés en su desarrollo. Vamos a ver realmente el mapa, y no solamente el mapa, en donde se identifican los riesgos penales inherentes a la actividad más importante, sino también cómo podemos además compararlo con otros mapas de riesgo, con organizaciones del sector o de la ciudad o del ámbito geográfico como de donde se desarrolla o del foro, en fin, de acuerdo con los criterios que se utilicen, y finalmente cuáles serían aquellos planes para hacerlo. Bien, pues visto el esquema de gestión, visto los elementos que van a formar parte de lo que sería la gestión, sabiendo que es necesario articular la metodología necesaria para hacerlo, entramos en la parte de indicadores. La parte de indicadores o de parámetros que nos van a permitir medir, que nos van a permitir evaluar de una forma prioritaria. ¿Y cuáles son los elementos que vamos a desarrollar? Bien, aquí vamos a determinar dos tipos de riesgos. Dos tipos de riesgos que nos van a permitir centrar el tiro partiendo de los riesgos que la Fiscalía General del Estado considera como que son potenciales. Por tanto, partimos de los 34 riesgos penales que el Código Penal determina para que las empresas jurídicas conozcan
qué riesgo de su actividad puede desarrollar o pueden poner en marcha la máquina penal que pueden establecer sanciones para que, en el caso de que incumpla cualquiera de esos riesgos penales, pues puedan ser objeto de sanciones tanto administrativas como económicas. Bien, como digo, partiendo de esos 34 riesgos penales, ¿qué hace la organización? Pues la organización lo primero que hace, de acuerdo con esa identificación que hemos visto antes, es determinar aquellos que pueden materializarse. Cuando digo materializarse son determinar aquellos a los que hay que preguntar realmente si es posible o no que se materialice un delito dentro de las actividades. Por ejemplo, si es una actividad que lo que hace es prestar un servicio de mediciones fundamentalmente a través de equipos tecnológicos, de mediciones ambientales o de identificación de aspectos ambientales o de aspectos técnicos o de formación técnica ambiental en concreto, bueno, pues el delito, por ejemplo, ¿qué digo yo? El de estilo que tiene que ver con el de la prostitución o con el de, a lo mejor, el de blanqueo, o a lo mejor otros delitos que tienen que ver con el tráfico de influencia o con cualquiera de los otros que aquí se viene, pues básicamente no son posibles que se puedan materializar dentro de la organización. Por tanto, esa actividad en concreto, como no tiene una razón de ser en relación con estos riesgos penales, pues significa que no se van a materializar. ¿Por qué? Pues porque estos riesgos penales pues son más propios de estas actividades que tengan que ver con actividades de contenido o muy económico o de contenido que tiene que ver con el tema de prostitución o de lucha contra la prostitución o de hechos concretos que tengan que ver con los fines o con los objetivos que se establecen en el marco estatutario. Por tanto, aquí una de las claves es, primero, desarrollar y materializar primero esos delitos. Una vez que tenemos la relación de aquellos delitos que son materiales, que son posiblemente materiales, pasamos a un tercer nivel. A un tercer nivel de que, si es posible que se pueda materializar, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto antes, una empresa que se dedica a desarrollar actividades de naturaleza ambiental, por ejemplo, una empresa que se dedique a la prestación de servicios de naturaleza ambiental, muy ambiental. Por ejemplo, una empresa que desarrolle una prestación de servicios de recogida de residuos, por ejemplo. Bueno, pues esta que es de naturaleza ambiental o de tratamiento de servicios, de transporte, o de naturaleza o de emisiones o de identificación, pues aquí sí que se materializa el delito. En este caso, para ver si este delito forma parte de esas actividades, vamos a analizar dos elementos que van a formar parte de la identificación de los riesgos inherentes. Y son los criterios o los parámetros de probabilidad e impacto. Y el producto de probabilidad por impacto lo va a determinar el valor de la probabilidad de este riesgo que ya es material que desarrolle la organización. Para calcular o para medir la probabilidad se establecen diferentes indicadores. En este caso, el número de departamentos, el número de áreas donde ese riesgo se puede materializar, se puede dar. En este caso, el riesgo, un riesgo ambiental, bueno, pues es que el número de departamentos se puede dar. No es lo mismo un departamento de compras que un departamento de prestación de unos servicios concretos de medio ambiente. En un departamento de servicios de medio ambiente, pues se puede materializar. En un departamento de contabilidad, pues lógicamente no se desarrolla un riesgo ambiental. Se puede desarrollar otro riesgo que tenga que ver con el incumplimiento del riesgo, del pago de los tributos o del pago de la seguridad social, pero no el de medioambiental. Otro de los parámetros es el de qué trabajadores dentro de esa área, dentro de ese departamento, están implicados. No es lo mismo un departamento que tenga un trabajador a un departamento que tenga 15 o que tenga 30 o que tenga 100. Y luego la frecuencia, no es lo mismo que se pueden cumplir uno que un día, que todos los días o que todo el año. Cada uno de estos parámetros tienen un valor
un valor que será un valor en relación con una serie de condiciones que se cumplen. Para el número de departamentos, el valor puede ser de 1 a 5 en función del número, y el valor del número de trabajadores también puede ser de 1 a 5 en función también del número de trabajadores, como también la frecuencia. Bien, pues el producto de cada uno de estos valores, de estos 3 parámetros, nos va a llevar a establecer unos rangos, unos productos que finalmente van a tener un valor concreto que nos va a servir luego a que forme parte del producto que va a multiplicar por el impacto, que sería el otro tercer eje, el otro tercer gran parámetro para medir el riesgo inherente, el riesgo de nuestra actividad. Por tanto, ya tenemos la probabilidad y ahora vamos a ver el impacto, es decir, qué ocurre en la organización si efectivamente se ha producido, se ha materializado ese riesgo. Y por tanto, si somos sujetos de un delito penal que trae aparejada una serie de sanciones que no solamente son las de sanciones de tipo administrativo, desde la suspensión hasta el cierre, sino también económico. Y también cuál es el impacto reputacional, es decir, cuál es la caída de impacto, influencia o dependencia de nuestro grupo de interés que la posible sanción pueda ocasionar a la empresa. Estos dos elementos, como anteriormente hemos hecho con la probabilidad, también los medimos estableciendo una serie de valores que en el caso del impacto reputacional se haga sobre los grupos de interés que intervienen a la hora en la que se puedan desplegar esos grupos. Si realmente el grupo de interés, cada grupo de interés tiene un valor en función de la importancia y de la dependencia que tiene en la organización. El producto de ese valor es un producto que va desde el 1,17 hasta más de 152. Bueno, pues en función del número de grupos de interés y de ese valor, ofrecemos un número que puede ir del 1 al 5. En cuanto al impacto, bueno, pues teniendo en cuenta el impacto económico que la empresa sufre si se materializa el valor, pues ese impacto también puede ser del 1 al 5. En el caso de que tengamos el doble parámetro ya evaluado, pues hacemos como en el caso de la probabilidad, le multiplicamos el producto y nos da un valor concreto de 1 a 5. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir establecer una evaluación que fundamentalmente es el producto de multiplicar la probabilidad por el impacto. En este gráfico hemos elegido un grupo concreto que sería el grupo de los delitos de corrupción. Aquí lo que tenemos es el delito que se ha materializado y que se ha valorado y evaluado en función de esos parámetros, y finalmente nos va a llevar a una serie estas serían las áreas de actividad, como cuáles serían los parámetros y sobre los que actúan los indicadores que se han tenido en cuenta como para establecer la valoración, los diferentes elementos que contribuyen al valor en este caso de la probabilidad, y luego cómo finalmente hemos obtenido un valor concreto, un valor final de la probabilidad a través de la probabilidad y de la frecuencia, cómo hemos modelado ese valor y finalmente cómo hemos alcanzado un valor concreto que nos lleva a determinar el mapa. El mapa que en este caso anterior hemos visto que sería en este caso de los delitos de corrupción, pero que finalmente también nos vaya a determinar a cuál es el mapa de riesgo, en este caso inherente, pues porque lo son después de haber sufrido un proceso de materialización y de identificación de acuerdo a las actividades que desarrolla la organización, de acuerdo a la naturaleza de estas actividades y a las personas que desarrollan actividades de esa naturaleza de acuerdo a las actividades que desarrollan, y también, por supuesto, al impacto que esas actividades tienen en relación con sus relaciones con otro grupo de interés, en relación a cuál es la influencia y la dependencia de esto, y por supuesto a cuál sería el impacto que la organización tendría en temas económicos si se materializa. Esto nos da un mapa con una serie de riesgos delictivos que, como se ve en el mapa de España, esto no es una comparación con España, es una comparación
cómo se están desarrollando estos grupos de interés en otros sectores, en otras provincias, en otras organizaciones que tienen escenario local o gestional o nacional. En la parte de abajo tenemos los marcos un poco en donde tenemos las líneas de seguimiento con la ponderación de los riesgos, con unos marcos de colores para saber en qué situación estamos en cada uno de ellos, cuál es la probabilidad o el impacto máximo y en qué situación estamos, y por tanto a partir de ahí nos van a marcar una serie de actuaciones que van a ser o de controlar lo que ya hacemos, lo que ya venimos haciendo para determinar un adecuado seguimiento, y también con una serie de planes para disminuir o eliminar cada uno de los elementos que hemos visto a la hora de la expresión e identificación del sistema de gestión de evaluación de riesgo que hemos visto hasta el principio. Es decir, como cualquiera de los elementos que contribuyen de la terminología que se ha dicho anteriormente para poder obtener una minimización del grado y del valor y de la numeración que aquí estamos teniendo de acuerdo con estos planes. Bien, pues dicho esto, para la evaluación de los riesgos inherentes, damos un paso más y aquí lo que vemos es la gestión de los riesgos que, además de ser inherentes, son importantes. Aquí no solamente concretamos los riesgos que son importantes por las valoraciones que hemos hecho de esos criterios de la organización, sino además aquellos que son tan importantes que la organización, para poder combatirlos, eliminarlos o minimizarlos, los tiene que gestionar con el fin de garantizar a cualquier autoridad que tiene medidas, que tiene en su modelo medidas que lo exceptúan, que lo atenúan o que le permiten hacer que no sean sujetos penalmente jurídicos ante la comisión de los delitos que las personas que la conforman, la persona de alta dirección o las personas o administradores o cualquiera de los trabajadores pueden incurrir pues porque se están beneficiando de las actividades en las que forman parte de la organización. Como digo, es un sistema de gestión que de alguna manera ofrece líneas de desarrollo, además de las anteriores, para ver realmente cuáles son los riesgos que son importantes. Aquí el marco de la identificación y gestión en la que estamos viendo, por tanto, partimos en este caso de aquellos riesgos delictivos que ya hemos analizado y que identificamos como inherentes, y aquí lo que establecemos son unos parámetros que van a hacer el doble filtro. El primer riesgo sería el riesgo residual, que ya hemos dicho que es el inherente y que sería el resultado del producto entre los elementos que han contribuido antes a poder configurarlo, que sería la probabilidad por el impacto. Y en este caso, con la identificación de esos que son inherentes, pasamos a cuáles son los riesgos que son residuales, y lo que hacemos es multiplicar, además del valor que hemos obtenido de probabilidad de impacto, por otros dos nuevos parámetros, que son si efectivamente el riesgo se ha materializado. En este caso, tiramos de los expedientes y de lo histórico que nos van a permitir saber realmente si esos riesgos delictivos ya forman parte del histórico de la organización. Y el otro criterio sería si efectivamente, para poder controlar y hacer un seguimiento idóneo y eficaz de riesgo, tenemos herramientas que sean capaces de controlarlo. Tanto en uno como en otro parámetro tenemos una serie de indicadores que nos van a permitir establecer la valoración. La valoración que luego, una vez que la determinemos, formará parte del elemento del valor que, multiplicando con el parámetro que hemos utilizado para la identificación del riesgo residual, del riesgo que es inherente, vamos a determinar realmente el riesgo que es residual. En concreto, vuelvo a repetir, riesgo inherente, que ya teníamos de la evaluación anterior, el riesgo que es importante de acuerdo con los parámetros de probabilidad y de impacto. La probabilidad la hemos calculado de acuerdo con las áreas donde se desarrollan, el número de trabajadores que está afectado y también el número o las frecuencias en donde el riesgo se hace. Y esto
lo multiplicamos por el parámetro y el factor de impacto, que sería el impacto económico y también impacto reputacional. Y esto nos da un riesgo que es el riesgo inherente, el riesgo de la actividad. Y lo que estamos haciendo aquí ahora es viendo realmente cuál es el riesgo importante, el riesgo residual o el riesgo relevante. Residual y relevante es importante, es el riesgo importante. En este caso, utilizando otros dos parámetros, que es el parámetro de control, si controlamos, y el parámetro si se ha materializado, porque históricamente se ha materializado, pues pongamos, por ejemplo, que se han producido sanciones por parte de una administración de medio ambiente, en el ejemplo de medio ambiente, o si tenemos un control, que tenemos un sistema de gestión ambiental, bueno, pues el control parámetro del sistema de gestión medioambiental disminuiría el grado de riesgo inherente, pero este valor, que sería el resultado de la disminución del parámetro de probabilidad, se vería multiplicado porque el resultado, si efectivamente hay una denuncia, el valor a multiplicar sería 2. Por tanto, el valor residual en este caso sería valor de riesgo y sería igual al producto X multiplicado dividido por 2, porque hay un sistema de gestión que es el control, pero también multiplicado por 2 porque hay sanciones de tipo ambiental que se ha producido. Por tanto, en este caso, el riesgo ambiental pues tendría un mismo valor tanto inherente como residual o relevante o importante. En este caso, la identificación que hemos visto antes pasarían por estos elementos que hemos visto antes, con ya el resto de los parámetros, y tendríamos una identificación más completa con cada uno de los 4 parámetros que se intervienen para finalmente darnos el riesgo que es ya no en este caso inherente, sino que es riesgo residual, riesgo relevante o importante. Aquí en el esquema pues podríamos también establecer comparaciones con los que se está desarrollando o la evaluación de estos riesgos en otros sectores, en otros ámbitos geográficos o en otros elementos que nos puedan también determinar cuál es el grado de control o de seguimiento que estamos haciendo, para saber si nuestra gestión es conforme y si estamos desarrollando elementos que sean capaces de minimizar o eliminar el riesgo. En este caso, la gestión nos va a llevar al establecimiento de planes para eliminar o disminuir el riesgo que hemos considerado como más importante, como relevante o como residual. ¿A través de qué? Pues a través de una serie de objetivos que van a formar parte del plan, que tendrán unas metas, unos indicadores concretos y que van a ser los que nos permitan gestionar el plan, el sistema de gestión de gobierno corporativo, y que va a ser lo que vamos a ver en el próximo taller. En este caso, bueno, pues objetivos que serían estándar de un sistema de gestión, pues impulsar el sistema, evaluar y reducir los riesgos inherentes, evaluar y reducir los relevantes, establecer nuevos controles, mejorar la cultura, ampliar los canales de comunicación o establecer medidas antifraude. Bien, bueno, pues estableciendo ya una vez que se ha definido cuáles serían estos elementos de la gestión, pasamos a la parte de revisión. Cuáles son los elementos que ha de tenerse en marcha, ha de tenerse en cuenta para saber si tenemos o no que evaluar de acuerdo al procedimiento que ya se ha establecido o a las circunstancias o elementos que una vez que se ponen, que se manifiestan, pues hay que pasar por el procedimiento de revisión. Ya para finalizar, bueno, establecer las fichas o comunicaciones, que todo este proceso nos lleve a los mapas, en donde finalmente vamos a establecer pues, aquella información que debemos de elevar, de reportar a los órganos de gobierno o a los diferentes responsables de área o de secciones, para que puedan conocer y comprender, y lo que más, sensibilizarse, para que no solamente a través del código ético, sino a través de esta ficha puedan servir como para que puedan
se pueda influir y que puedan estimular en la cultura de la organización que haga posible de una forma fácil y sencilla el desarrollo del sistema de la gestión de buen gobierno corporativo. Aquí las redes sociales, fundamentalmente las páginas web y las relaciones con cada uno de estos grupos de interés, pues son las claves como para que se pueda estimular el desarrollo de ese diálogo que pueda materializar que precisamente ese valor que la empresa sostenible se propone, pues puedan hacerle ver a los grupos de interés que efectivamente se materializan. El resto, 2 talleres nuevos que tendrán lugar el día 23 de septiembre, en principio, a la misma hora, que son el 7 y el 8, van a formar parte de aquellas gestiones que definimos como controles preventivos de buen gobierno corporativo y también planes de buen gobierno corporativo que van a seguir conformando el modelo. El modelo que, como se ha dicho anteriormente, serían o bien el control de 6 u 8 como requisito del manual o el control de los planes de acción que formaría parte del taller de planificación y acciones. Y ya con esto, bueno, pues volver a recordar que habrá documentación que se colgará en la web. Y bueno, dicho esto, muchas gracias por la atención. Pedir de nuevo disculpas porque he tratado, como he podido, de procurar concretar toda la información de este elemento que he configurado como uno de las 7 claves, de los 7 elementos que van a conformar parte de la gestión del sistema de buen gobierno corporativo, y como este elemento, esta herramienta de gestión, que es de la gestión de los riesgos, forma parte del eje triangular, del eje central del cumplimiento de los 3 ejes del sistema de gestión junto con la ética y la gobernanza. Y bueno, sin más, muchas gracias por la atención y ahora, bueno, pues me presto, sigo a disposición de quienes quieran preguntar o formular alguna de las cuestiones que he querido reflejar en mi intervención. Y bueno, y sigo a disposición de vosotros para que, si no es posible hoy, en los nuevos talleres o en los próximos, o a nivel más personalizado, pues pueda responder a las cuestiones que se puedan preguntar.